En las profundidades del templo de Karnak, un sacerdote egipcio observa aterrorizado cómo la sombra del obelisco se detiene. El tiempo mismo ha dejado de moverse. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros del tiempo nocturno. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Quizás desde Madrid, desde Buenos Aires, desde Ciudad de México. Mientras las estrellas giran sobre tu cabeza en este sábado 15 de noviembre de 2025, te invitamos a un viaje al momento en que la humanidad aprendió a capturar lo imposible. Es el año 1200 a.C. en Egipto. El faraón Ramsés II ha ordenado la construcción del reloj de sol más preciso jamás concebido. Pero esto no es simplemente un instrumento de medición. Es un desafío a los propios dioses, porque medir el tiempo, amigos nocturnos, era considerado un acto de suprema arrogancia o de suprema sabiduría. Durante milenios, la humanidad miró al cielo buscando respuestas a la pregunta más fundamental: ¿qué es este río invisible en el que todos navegamos? ¿Podemos realmente capturarlo, dominarlo, poseerlo? Esta noche descubriremos cómo civilizaciones separadas por océanos y milenios llegaron a conclusiones asombrosamente similares sobre la naturaleza del tiempo. Viajaremos desde los zigurats de Babilonia hasta las pirámides mayas, desde los monasterios budistas del Tíbet hasta los observatorios islámicos de Bagdad. Conoceremos a los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas por comprender este misterio. Y quizás, solo quizás, al final de nuestro viaje, comprendamos por qué el tiempo sigue siendo el enigma más profundo que enfrenta la humanidad. Así que acomódate, cierra los ojos si lo deseas y déjate llevar por las aguas del tiempo. Año 7000 a.C. Valle del Éufrates, Mesopotamia. La aldea duerme bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecen tocar la tierra, pero hay alguien despierto. Un anciano llamado Enkidu, cuyo nombre significa creación de Enki, observa desde hace 4 noches el mismo fenómeno que lo obsesiona: 3 estrellas brillantes alineadas en el cielo oriental. Las mismas 3 estrellas que vio cuando era niño, cuando su abuelo le señaló que marcaban el momento de plantar la cebada. Enkidu no puede leer ni escribir, porque la escritura no se inventará hasta dentro de 3000 años, pero tiene algo más poderoso: memoria transgeneracional y observación meticulosa. Esta noche, Enkidu toma una decisión que cambiará el curso de su aldea. Marca en un palo de madera una muesca profunda. Mañana, cuando amanezca, marcará otra y otra y otra. Sin saberlo, Enkidu acaba de inventar el calendario. ¿Pero por qué? ¿Qué impulsa a un ser humano del Neolítico a comenzar a contar días? La respuesta, viajeros nocturnos, es tan simple como profunda: el hambre. Durante cientos de miles de años, nuestros ancestros vivieron en el presente eterno de los cazadores-recolectores. No había mañana ni ayer, solo el ahora palpitante de la supervivencia inmediata. Pero cuando comenzaron a plantar semillas, todo cambió. De repente, el futuro importaba, el pasado se volvió una guía, y entre ambos, invisible pero todopoderoso, emergió el concepto del tiempo. Según las excavaciones arqueológicas en Göbekli Tepe, en la actual Turquía, los humanos del 10º milenio antes de Cristo ya construían estructuras alineadas con eventos astronómicos específicos. Estos templos, anteriores a la invención de la agricultura, sugieren algo extraordinario. La conciencia del tiempo precedió a la necesidad práctica de medirlo. Era, primero que nada, una obsesión espiritual. El antropólogo británico James Fraser, en su obra La rama dorada, documentó cómo culturas de todo el planeta desarrollaron mitos sorprendentemente similares sobre el origen del tiempo. Para los aborígenes australianos, el tiempo comenzó en el tiempo del sueño, cuando los ancestros cantaron el mundo a la existencia. Para los mayas, el tiempo era cíclico.
un eterno retorno de creaciones y destrucciones. Para los védicos de la India, el tiempo era la respiración de Brahma, inhalación y exhalación de universos enteros. Pero todas estas culturas compartían una intuición fundamental. El tiempo no era simplemente una línea recta del pasado al futuro. Era algo más complejo, más sagrado, más peligroso. Año 3000 a.C., Valle de los Reyes, Egipto. El faraón Djoser ha ordenado la construcción de algo nunca visto, una pirámide escalonada que servirá como su tumba eterna. Pero su arquitecto, el legendario Imhotep, cuyo nombre significa el que viene en paz, tiene una visión más ambiciosa. Imhotep camina bajo el sol abrasador del desierto, seguido por sus ayudantes que llevan rollos de papiro e instrumentos de medición. Se detiene frente a un obelisco de granito rosa de 10 metros de altura. Los trabajadores lo miran con curiosidad. ¿Otro monumento a la vanidad del faraón? No. Imhotep explica en voz alta, para que todos comprendan: este pilar dividirá el día en 12 partes iguales. Nunca más dependeremos de adivinar cuándo es mediodía, cuándo es tiempo de descansar, cuándo deben abrirse las compuertas del Nilo. Los trabajadores murmuran entre sí, algunos con admiración, otros con miedo, porque lo que Imhotep propone es revolucionario y blasfemo al mismo tiempo: arrebatar a los dioses el monopolio del tiempo. Durante milenios, solo los sacerdotes, interpretando los movimientos de Ra, el dios Sol, determinaban los momentos sagrados del día. Ahora, un simple obelisco podría hacerlo, pero Imhotep comprende algo que sus contemporáneos aún no vislumbran. Quien controla el tiempo, controla el poder. Y Egipto necesita ese poder para coordinar el trabajo de miles de personas en proyectos monumentales que durarán décadas. Los egipcios dividieron el día en 24 horas, 12 de luz y 12 de oscuridad, por razones que mezclaban pragmatismo y misticismo. El número 12 era sagrado, los 12 dioses principales del panteón, las 12 constelaciones del zodiaco que ya conocían, los 12 meses lunares del año. Pero esta división presentaba un problema técnico fascinante. Las horas egipcias no tenían duración fija. En verano, las horas diurnas eran más largas que las nocturnas. En invierno, se invertía. Este concepto, conocido como horas temporales o horas desiguales, dominó la medición del tiempo durante 3000 años. No fue hasta el siglo XIV después de Cristo que Europa adoptó las horas de duración fija que usamos hoy. ¿Por qué tardamos tanto? Porque la idea de que el tiempo debía ser uniforme, matemático, abstracto, era completamente ajena al pensamiento antiguo. Para ellos, el tiempo era orgánico, vivo, respondiendo a los ritmos de la naturaleza. Año 1800 a.C., Babilonia, Mesopotamia. En la cúspide del Sigurat de Temenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra, un grupo de sacerdotes astrónomos realiza su vigilia nocturna. Llevan haciéndolo cada noche durante generaciones, registrando meticulosamente cada movimiento celeste en tablillas de arcilla. El sumo sacerdote, llamado Nabu Rimani, que significa Nabu es mi ayuda, observa a través de un tubo de bronce pulido la posición de Venus. A su lado, un joven escriba graba en arcilla húmeda. En el año 17 del rey Hammurabi, en el mes de Nisanu, día 5, Venus apareció en el horizonte oriental antes del amanecer, permaneciendo visible durante 2 horas y 43 minutos. La precisión es asombrosa, pero más asombroso aún es el propósito. Estos sacerdotes no están simplemente registrando el cielo, están buscando patrones, ciclos, regularidades que les permitan predecir el futuro.
Para los babilonios, el tiempo no era lineal ni completamente cíclico, era una espiral compleja donde los patrones se repetían, pero nunca exactamente igual. Las tablillas babilónicas descubiertas en Nínive por arqueólogos británicos en el siglo XIX revelaron algo extraordinario. Hacia el año 500 a.C., los babilonios habían desarrollado un sistema matemático para predecir eclipses con una precisión que no sería superada hasta la invención del telescopio. Habían descubierto el ciclo de Saros. Cada 18 años, 11 días y 8 horas, los eclipses se repiten en el mismo orden. Este descubrimiento tuvo consecuencias filosóficas profundas. Si los eventos celestiales eran predecibles, ¿significaba eso que el tiempo estaba predeterminado? ¿Que el futuro ya existía de alguna forma, esperando desarrollarse? Los sacerdotes babilonios creían que sí. Desarrollaron la astrología no como superstición, sino como ciencia del tiempo. Si los dioses escribían el destino en las estrellas, entonces leer las estrellas era leer el futuro. Esta idea viajó a Grecia, donde filósofos como Platón la transformaron en la teoría del eterno retorno. Todo lo que ha sucedido volverá a suceder, exactamente igual, en ciclos cósmicos que duran miles de años. Fue esta idea la que Nietzsche resucitaría 2000 años después, aterrorizando y fascinando a la Europa moderna. Año 600 después de Cristo, Palenque, tierra maya. El rey Pacal, cuyo nombre significa escudo, está a punto de morir. Ha gobernado durante 68 años, el reinado más largo en la historia maya. Pero antes de partir al inframundo de Xibalbá, debe cumplir una última tarea: completar la inscripción en su tumba que calculará la fecha exacta del fin de este mundo y el comienzo del próximo. Los sacerdotes matemáticos trabajan febrilmente con su sistema vigesimal, contando en grupos de 20. Calculan hacia atrás en el tiempo hasta el momento de la creación actual. 11 de agosto de 3114 a.C., según nuestro calendario gregoriano. Luego calculan hacia adelante. Este mundo terminará el 21 de diciembre de 2012 después de Cristo. Pero aquí está el malentendido que Occidente cometerá 1400 años después. Los mayas no predecían el apocalipsis. Simplemente reconocían que su calendario largo completaba un ciclo mayor, un Bactún. Para ellos era motivo de celebración, no de terror. El tiempo maya no terminaba, se renovaba, como una serpiente mudando su piel. Según la cosmología azteca, heredera de la maya, ya habíamos vivido a través de 4 mundos o soles, cada uno destruido por catástrofes diferentes: jaguares, huracanes, lluvia de fuego, inundaciones. Vivimos ahora en el 5.º sol, el sol del movimiento, destinado a terminar por terremotos. Esta idea no era pesimista, era realista. Las culturas mesoamericanas habitaban en una de las regiones más volcánicamente activas del planeta. Habían presenciado erupciones que borraban ciudades enteras. Para ellos, el tiempo no era progreso lineal hacia la perfección, como lo concebía la Ilustración europea. Era supervivencia cíclica a través de catástrofes recurrentes. Y aquí está la paradoja más hermosa. Precisamente porque creían que el tiempo podía terminar, lo valoraban más. Cada día era un regalo arrancado a los dioses mediante sacrificio y oración. El tiempo no era un recurso infinito que podían desperdiciar. Era limitado, precioso, sagrado. Así que al final de este primer bloque, Viajeros Nocturnos, hemos presenciado el despertar de la conciencia temporal humana en 4 continentes diferentes, desde las aldeas neolíticas de Mesopotamia hasta los templos pirámide de Mesoamérica, desde los obeliscos de Egipto hasta los zigurats de Babilonia. La humanidad enfrentó el mismo desafío: ¿cómo capturar lo invisible? ¿Cómo medir lo inconmensurable? ¿Cómo poseer aquello que nos posee a todos? Pero estos eran solo los primeros pasos.
Los relojes primitivos que hemos conocido dependían todos de algo externo: el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué sucedería cuando la humanidad aprendiera a crear tiempo desde dentro? A construir máquinas que marcaran su propio ritmo, independientes del cosmos. Esa revolución está por comenzar. Año 270 a.C., Alejandría, Egipto. En el Grand Motion, la biblioteca y centro de investigación más avanzado del mundo antiguo, un joven inventor llamado Ctesibio de Alejandría está a punto de cambiar la historia. Ctesibio, hijo de un barbero, creció fascinado por un problema que torturaba a los filósofos: cómo medir el tiempo con precisión cuando el sol no brilla. Los relojes de sol eran inútiles de noche, en días nublados, bajo techo. Su solución es tan elegante como revolucionaria: un reloj que funciona con agua. Pero no es simplemente un recipiente que se vacía, es una maravilla de ingeniería hidráulica. El agua fluye de un tanque superior a uno inferior a velocidad constante, regulada por un mecanismo de flotador que mantiene la presión uniforme. A medida que el nivel sube en el tanque inferior, una figura mecánica asciende, señalando las horas en una columna graduada. En la versión más elaborada, hay autómatas que tocan trompetas, pájaros mecánicos que cantan, figuras que se mueven. El día de la demostración pública, la élite intelectual de Alejandría se reúne en el Motion. Entre la audiencia está Eratóstenes, el hombre que calculó la circunferencia de la Tierra. También está Arquímedes de Siracusa, el mayor matemático de la antigüedad. Cuando Ctesibio activa su máquina, el silencio es absoluto. Durante 12 horas ininterrumpidas, el reloj funciona con precisión perfecta. No se adelanta, no se atrasa. El tiempo, por primera vez en la historia, se ha vuelto mecánico. Pero no todos celebran. Un grupo de filósofos estoicos, liderado por Crisipo de Soli, plantea objeciones profundas. El tiempo verdadero, argumenta Crisipo, es el movimiento del cosmos. El sol, la luna, las estrellas son los relojes de los dioses. Esta máquina no mide el tiempo real, crea un tiempo artificial, una ilusión. El debate que se desata esa noche en Alejandría resonará a través de los siglos. ¿Qué es más real, el tiempo natural marcado por los ciclos celestes o el tiempo abstracto, uniforme, medido por máquinas? Para los antiguos, esta no era una pregunta técnica, era metafísica. Los romanos, herederos del conocimiento griego, adoptarían los relojes de agua, llamándolos clepsidras, pero con propósitos muy diferentes. No les interesaba la precisión filosófica, les interesaba el poder político. En los tribunales romanos, los abogados recibían una cantidad fija de tiempo para argumentar sus casos, medida por clepsidras. Literalmente, el tiempo se había convertido en dinero, en poder, en justicia. Año 520 después de Cristo. Montecassino, Italia. San Benito de Nurcia acaba de fundar el monasterio que establecerá las reglas para toda la vida monástica occidental. Y entre esas reglas, hay una que transformará la relación de Europa con el tiempo: la regla de las horas. Benito divide el día en 8 períodos de oración: maitines a medianoche, laudes al amanecer, prima a las 6 de la mañana, tercia a las 9, sexta al mediodía, nona a las 3 de la tarde, vísperas al atardecer, completas antes de dormir. Cada monje debe interrumpir lo que esté haciendo cuando suene la campana y acudir a la capilla. El monje encargado del reloj de agua del monasterio se llama Hermano Paulus. Es su responsabilidad tocar las campanas exactamente a tiempo. Cada noche, llena cuidadosamente el tanque del reloj, calibra el flujo, verifica el mecanismo. Una noche de invierno particularmente fría,
Mientras realiza su ronda, Paulus tiene una revelación que lo perturba. Se ha convertido en esclavo del tiempo. Ya no vive los ritmos naturales del cuerpo, del hambre, del sueño. Vive el ritmo mecánico de la clepsidra. Se arrodilla en la capilla vacía y ora. Señor, al intentar santificar cada hora del día, ¿hemos perdido la eternidad del momento presente? El historiador británico A. P. Thompson, en su ensayo Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial, argumenta que el monasterio medieval fue la primera institución en imponer la disciplina temporal estricta que luego caracterizaría a las fábricas industriales. Los monjes fueron los primeros trabajadores que vivieron no por el ritmo del sol, sino por el tic-tac de un mecanismo. Esta disciplina temporal era, en esencia, una forma de ascetismo. Negaba los impulsos naturales del cuerpo en favor de un orden superior, abstracto, espiritual. Pero cuando esta misma disciplina se aplicó a la producción económica, en lugar de la oración nació algo completamente nuevo: el tiempo como mercancía, como algo que se podía comprar, vender, desperdiciar o invertir. Max Weber señalaría siglos después que el capitalismo no surgió de la avaricia, que había existido siempre, sino de una nueva actitud hacia el tiempo, la idea de que cada minuto debía ser productivo, que el ocio era pecado, que el tiempo perdido era salvación perdida. Los monjes benedictinos no lo sabían, pero estaban escribiendo el manual de operaciones de la modernidad. Año 1088 después de Cristo. Kaifeng, capital de la dinastía Song, China. El erudito y astrónomo Suzong presenta ante el emperador Shezong la maravilla tecnológica más avanzada de su era. Una torre de reloj astronómico de 12 metros de altura que combina reloj mecánico, esfera armilar, globo celeste y figuras autómatas. Pero lo verdaderamente revolucionario no es su tamaño o complejidad, sino su mecanismo. Un escape de paletas, el primer mecanismo de relojería mecánico verdaderamente independiente de fuentes externas, como agua o arena. Un sistema de pesas y palancas que convierte el flujo continuo del tiempo en tic-tacs discretos, contables. Suzong escribió un tratado completo sobre su construcción, el Xingji Xiang Fa Yao, que incluye diagramas tan detallados que en 1958 un equipo de historiadores británicos pudo reconstruir un modelo funcional. Lo que descubrieron los asombró. El reloj de Suzong era más preciso que cualquier reloj europeo que se construiría durante los próximos 200 años. Pero aquí está el misterio que ha desconcertado a los historiadores. Hacia el año 1300, China había olvidado completamente esta tecnología. Cuando los misioneros jesuitas llegaron en el siglo XVI llevando relojes mecánicos europeos, fueron recibidos como una novedad exótica, no como un redescubrimiento de conocimiento perdido. ¿Por qué? La teoría más convincente la ofrece el historiador Joseph Needham en su monumental Ciencia y Civilización en China. Needham argumenta que la relojería mecánica en China nunca salió de la corte imperial. Era un juguete de emperadores, una demostración de poder, no una tecnología socialmente útil. Sin la presión social de los monasterios europeos, que necesitaban coordinar las oraciones de miles de monjes en cientos de monasterios, no había incentivo para miniaturizar, simplificar y difundir la tecnología. El tiempo mecánico no triunfa simplemente porque sea más preciso. Triunfa cuando una sociedad decide que necesita esa precisión para funcionar. Año 1287. Bérgamo, Italia. El Consejo de la Ciudad-Estado ha tomado una decisión revolucionaria: instalar una campana pública en la torre comunal que sonará cada hora, no para llamar a la oración, sino para regular el trabajo, el comercio, las reuniones políticas. El día de la inauguración, el maestro relojero Giovanni da Dondi
abuelo del famoso astrónomo del mismo nombre, ajusta cuidadosamente el mecanismo. A mediodía exacto la campana suena. Los mercaderes en la plaza se detienen, sorprendidos. No es la campana de la iglesia, es la campana del pueblo. Un comerciante de telas llamado Bartolomeo se da cuenta inmediatamente de las implicaciones. Ahora puede acordar con sus clientes. Nos vemos cuando la campana suene 4 veces después del mediodía, en lugar de las vagas referencias al después de la oración de nona. El tiempo se ha democratizado. Ya no es propiedad exclusiva de la iglesia, pero también se ha acelerado. Antes, los campesinos trabajaban hasta completar una tarea, hasta que el campo estuviera arado, hasta que el grano estuviera molido. Ahora trabajan hasta que la campana suena. El tiempo ha dejado de ser elástico, adaptándose a los ritmos del trabajo. Ahora el trabajo debe adaptarse al ritmo inflexible del reloj. Las actas de los consejos municipales de ciudades italianas del siglo XIII revelan algo fascinante. Había resistencia popular a los relojes públicos. Los campesinos los veían como instrumentos de opresión urbana. Los artesanos argumentaban que destruían la calidad del trabajo al imponer velocidad sobre excelencia. Los poetas los denunciaban como enemigos de la contemplación. El gran Dante Alighieri, en el Canto 10 del Paraíso, describe un reloj mecánico en términos que mezclan admiración y horror. Lo compara con los engranajes del cosmos divino, pero también sugiere que es una parodia mecánica de la eternidad celestial, una falsificación del tiempo verdadero. Esta ambivalencia hacia el tiempo mecánico nunca desaparecerá completamente. Incluso hoy, en nuestra era de relojes atómicos y tiempo GPS sincronizado globalmente, existe un anhelo por tiempos más lentos, más naturales, más humanos. Y así, viajeros nocturnos, hemos presenciado el nacimiento del tiempo mecánico en 3 civilizaciones independientes: la Alejandría helenística, la China Song y la Europa medieval. Cada una inventó máquinas para medir el tiempo, pero lo que realmente inventaron fue una nueva forma de vivir, una nueva relación con la temporalidad misma. El tiempo había dejado de ser algo que observábamos en el cielo y se había convertido en algo que construíamos con engranajes y pesas. Había descendido del cielo a la tierra, de los dioses a los humanos, de la eternidad a la mecánica. Pero la verdadera revolución aún estaba por llegar, porque estos primeros relojes mecánicos todavía eran imprecisos, perdían o ganaban minutos cada día. La búsqueda de la precisión absoluta llevaría a la humanidad a lugares inesperados y transformaría no solo cómo medimos el tiempo, sino cómo navegamos el mundo. 22 de octubre de 1707. Islas Sorlingas, costa suroeste de Inglaterra. Una tormenta feroz azota el Atlántico. El almirante Sir Cloudesley Shovel comanda una flota de 21 navíos de guerra británicos que regresan victoriosos del Mediterráneo después de derrotar a los franceses en Tolón. Pero hay un problema que Shovel no sabe que tiene hasta que es demasiado tarde. Sus navegantes han calculado mal la posición de la flota. Creen estar a salvo en aguas profundas, cuando en realidad están a punto de chocar contra los arrecifes de Scilly. A las 8 de la noche, el buque insignia HMS Association se estrella contra las rocas con una violencia que puede oírse a kilómetros de distancia. En cuestión de minutos, se hunde. 800 personas mueren en el agua helada. Pero no termina ahí. 4 navíos más siguen al Association hacia la destrucción. El HMS Eagle, el HMS Romney, el HMS Firebrand, uno tras otro, se despedazan contra las rocas invisibles. 2000 marineros mueren esa noche. Es uno de los mayores desastres navales de la historia británica. El cuerpo de Shovel es arrojado a la costa al día siguiente.
Según la leyenda, una mujer local le roba su anillo de esmeralda antes de enterrarlo en la arena. 30 años después, en su lecho de muerte, confesará el robo y devolverá el anillo. Pero el verdadero asesino de 2000 hombres, esa noche, no fue la tormenta, fue el tiempo. O más precisamente, la imposibilidad de medirlo con precisión en el mar. Determinar la posición de un barco en el océano requiere dos coordenadas, latitud y longitud. La latitud, la distancia norte-sur del Ecuador, era relativamente fácil de calcular midiendo la altura del Sol o de la estrella polar sobre el horizonte. Los marineros habían dominado esta técnica desde el siglo XV, pero la longitud, la posición este-oeste, era un misterio mortal. No hay puntos de referencia fijos en el cielo para calcularla directamente. La única forma conocida de determinar la longitud era comparar la hora local, determinada por la posición del Sol, con la hora en un punto de referencia conocido, típicamente el puerto de origen. El problema era simple pero devastador. No existía ningún reloj capaz de mantener la hora precisa durante semanas o meses en un barco sacudido por las olas, expuesto a cambios extremos de temperatura y humedad, afectado por la sal corrosiva del mar. Los relojes de péndulo, los más precisos en tierra, eran inútiles en el mar. El balanceo del barco hacía que el péndulo se volviera loco. Los relojes de resorte existentes se adelantaban o atrasaban minutos cada día. Y en navegación, un error de 4 minutos equivalía a un error de 1 grado de longitud, aproximadamente 110 kilómetros en el Ecuador, suficiente para enviar a una flota entera contra las rocas. Julio de 1714. Palacio de Westminster, Londres. El Parlamento británico, conmocionado por el desastre de las Islas Sorlingas y presionado por mercaderes cuyos barcos se perdían regularmente en el mar, aprueba la ley de longitud, ofreciendo el premio más grande jamás ofrecido por un gobierno para un descubrimiento científico, 20.000 libras esterlinas, una fortuna equivalente a varios millones de libras actuales, para quien pudiera desarrollar un método práctico para determinar la longitud en el mar con precisión de medio grado. La élite científica de Europa asume que la solución debe ser astronómica. Isaac Newton, el mayor científico vivo, presidente de la Royal Society, insiste en que los relojes mecánicos nunca serán lo suficientemente precisos. La respuesta debe estar en las estrellas, en tablas lunares más precisas, en la observación de los satélites de Júpiter. Pero hay un hombre que no está de acuerdo. Un carpintero autodidacta de Yorkshire, sin educación formal, sin conexiones sociales, sin nada excepto una obsesión, construir el reloj perfecto. Su nombre es John Harrison. Año 1730, Barrow-upon-Humber, Inglaterra. En un taller polvoriento lleno de virutas de madera y herramientas improvisadas, John Harrison termina lo que llama Juno, su primer cronómetro marino. Harrison tiene 37 años. Ha dedicado los últimos 7 años de su vida a este proyecto, trabajando de día como carpintero para sobrevivir y de noche en su obsesión. No tiene dinero para metales finos, así que construye la mayoría de componentes en madera. Utiliza un lubricante de su propia invención, hecho de madera de Lignum vitae, que nunca se seca ni se congela. El Juno no se parece a ningún reloj jamás construido. Pesa 35 kilogramos. Tiene balancines gemelos conectados que se cancelan mutuamente el movimiento del barco. Tiene resortes especiales que compensan los cambios de temperatura. Es un prodigio de ingeniería intuitiva. El día que lo presenta ante la Junta de Longitud, compuesta por los astrónomos y matemáticos más eminentes de Inglaterra, hay escepticismo apenas disimulado. Este carpintero rústico, con acento del norte, sin conocimiento del latín o las matemáticas avanzadas, pretende haber resuelto un problema que ha derrotado a los mayores genios de Europa.
Le conceden una prueba. Mayo de 1736. Harrison y su Juno embarcan en el HMS Centurion rumbo a Lisboa. Durante todo el viaje, Harrison verifica obsesivamente su reloj, lo ajusta, lo observa como una madre observa a un hijo enfermo. Cuando regresan a Inglaterra, el capitán certifica que el reloj de Harrison fue más preciso que cualquier método astronómico disponible, pero la Junta de Longitud se niega a otorgarle el premio completo. Quieren más pruebas, quieren perfección. Harrison dedicará los siguientes 39 años de su vida a dársela. La resistencia de la comunidad científica a reconocer el logro de Harrison revela algo profundo sobre la naturaleza del conocimiento en el siglo XVIII. Los astrónomos, entrenados en Cambridge y Oxford, educados en las obras de Newton y Flamsteed, no podían aceptar que un carpintero sin educación formal hubiera resuelto un problema que ellos consideraban fundamentalmente astronómico. El astrónomo real Neville Maskelyne se convirtió en enemigo personal de Harrison, argumentando repetidamente ante la Junta de Longitud que el método de las distancias lunares, basado en observaciones astronómicas, era superior al cronómetro. Sus motivaciones eran parcialmente científicas, parcialmente territoriales. Reconocer el triunfo de Harrison significaría admitir que los astrónomos habían estado persiguiendo la solución equivocada durante décadas. Davos-Ovell, en su magnífico libro Longitud, documenta cómo Harrison construyó H2, luego H3, cada uno mejorando al anterior, pero nunca satisfaciendo completamente a la Junta. Finalmente, en 1759, a los 66 años de edad, Harrison produce H4, un reloj de bolsillo de apenas 13 centímetros de diámetro, que es una obra maestra de miniaturización. Noviembre de 1761, el HMS Deptford zarpa de Portsmouth rumbo a Jamaica, llevando a bordo el H4 de Harrison, operado por su hijo William, de 29 años. Es la prueba definitiva. Un viaje de ida y vuelta al Caribe, meses en el mar, condiciones extremas. William Harrison cuida el reloj de su padre con devoción religiosa. Cada día lo da cuerda exactamente a la misma hora. Lo mantiene en una caja especial para protegerlo de los cambios de temperatura. Verifica constantemente su marcha contra observaciones astronómicas cuando es posible. Cuando llegan a Jamaica después de 81 días en el mar, el gobernador de la isla realiza una observación astronómica precisa de la longitud de Port Royal. Luego compara con la longitud calculada usando el H4. La diferencia es de apenas 5 segundos de arco, aproximadamente 1,5 kilómetros. En el viaje de regreso, el error es aún menor. Harrison ha triunfado. Su reloj es más preciso que cualquier método astronómico. Es práctico, robusto, confiable. Es la solución definitiva al problema de la longitud. Pero la Junta de Longitud aún se niega a pagar el premio completo. Exigen más pruebas. Exigen que Harrison revele todos sus secretos. Exigen copias del diseño. Es una humillación calculada. Desesperado, a los 79 años de edad, Harrison apela directamente al rey Jorge III. En una audiencia privada, el anciano relojero explica su situación. El rey, conmovido y furioso con la injusticia de la Junta, interviene personalmente. En 1773, el Parlamento vota un pago especial de 8.750 libras para Harrison, aunque técnicamente no es el premio de longitud. Es un reconocimiento de derrota disfrazado de victoria. John Harrison muere 3 años después, el 24 de marzo de 1776, a los 83 años. Apenas ha recibido el reconocimiento que merecía, pero ha cambiado el mundo para siempre. En las décadas siguientes, los cronómetros marinos basados en los diseños de Harrison se vuelven estándar en la navegación británica,
y esto tiene consecuencias geopolíticas enormes. Gran Bretaña, con su capacidad superior de navegar con precisión, domina el comercio global y expande su imperio a todos los continentes. El capitán James Cook lleva un cronómetro en su segundo viaje al Pacífico en 1772 y lo utiliza para crear los primeros mapas precisos de Nueva Zelanda y la costa oriental de Australia. Sin ese cronómetro, la colonización británica de Australia podría haberse retrasado décadas. El almirante Horatio Nelson utiliza cronómetros para coordinar movimientos de flota con una precisión que confunde a sus enemigos franceses y españoles. Su victoria en Trafalgar en 1805, que asegura el dominio naval británico durante un siglo, es también una victoria del tiempo mecánico sobre la navegación astronómica tradicional. Así que al final de este tercer bloque, Viajeros Nocturnos, hemos visto cómo la búsqueda de precisión temporal se convirtió en una cuestión de vida o muerte, de poder imperial, de supremacía global. El tiempo dejó de ser simplemente una curiosidad filosófica o una herramienta de organización social, se convirtió en tecnología estratégica. Y la historia de Harrison nos enseña algo más, que los mayores avances a veces vienen no de la élite educada, sino de obsesivos solitarios dispuestos a dedicar su vida entera a un problema que otros consideran imposible. Pero la revolución del tiempo preciso apenas comenzaba. Porque si cronómetros precisos podían transformar la navegación, ¿qué sucedería cuando el tiempo preciso se volviera accesible para todos? Cuando cada ciudad, cada pueblo, cada persona tuviera acceso a la hora exacta, esa democratización del tiempo traería consigo consecuencias que nadie podía prever. 14 de agosto de 1853, estación ferroviaria de Bristol, Inglaterra. Un pasajero llamado Thomas Harrison, no relacionado con el famoso relojero, llega corriendo al andén exactamente a las 11:42 de la mañana según el reloj de la estación. Su tren a Londres debía partir a las 11:40. Está 2 minutos tarde, pero el tren todavía está en el andén. Confundido, pregunta al jefe de estación si el tren se ha retrasado. La respuesta lo deja perplejo. No, señor. El tren sale a las 11:40 según el horario de Londres. Pero aquí en Bristol son apenas las 11:30 según nuestro tiempo local. Tiene 10 minutos de sobra. Este incidente aparentemente trivial ilustra un problema que estaba volviendo loca a la Inglaterra victoriana. Cada ciudad tenía su propia hora local, determinada por el momento en que el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo. Bristol estaba aproximadamente 10 minutos detrás de Londres. Plymouth estaba 16 minutos detrás. Liverpool estaba 4 minutos detrás. Leeds estaba 6 minutos adelante. Cuando los viajes eran lentos, a caballo o en carruaje, esto no importaba, pero los ferrocarriles habían comprimido el tiempo y el espacio. Un viaje que antes tomaba 2 días ahora tomaba 2 horas. Y de repente, esas diferencias de minutos entre ciudades causaban confusión, accidentes, pérdida de conexiones. La solución vino de las propias compañías ferroviarias. En 1840, la Great Western Railway, que operaba la ruta de Londres a Bristol, adoptó unilateralmente lo que llamaron Railway Time, basado en el tiempo medio de Greenwich. Otras compañías siguieron rápidamente, pero esto creó un conflicto fascinante entre el tiempo real astronómico local y el tiempo falso del ferrocarril. Los relojes públicos en muchas ciudades comenzaron a mostrar 2 horarios, el tiempo local en la manecilla de minutos tradicional y el tiempo de Greenwich en una segunda manecilla pintada de rojo. Hubo resistencia. Los puristas argumentaban que el GMT era una imposición artificial que violaba el orden natural del tiempo solar. Un periódico de Exeter publicó un editorial indignado. ¿Acaso Bristol debe renunciar a su propio tiempo, otorgado por Dios y el movimiento del sol para acomodarse a la conveniencia de las locomotoras?
Pero la conveniencia venció. En 1880, el Parlamento británico oficializó el GMT para todo el país. Gran Bretaña se convirtió en la primera nación del mundo en tener una hora estándar unificada. Y con esto, algo profundo había cambiado en la relación humana con el tiempo. Ya no vivíamos en nuestro tiempo local, determinado por nuestra posición bajo el sol. Vivíamos en un tiempo abstracto, uniforme, sincronizado, que existía independientemente de nuestra experiencia sensorial directa. Octubre de 1884. Washington, D.C., Estados Unidos. Representantes de 25 naciones se reúnen para resolver un problema que se ha vuelto urgente: el caos de los usos horarios globales. Cada país, cada ciudad portuaria opera en su propio tiempo. Hay más de 70 sistemas diferentes de medir la longitud en uso alrededor del mundo. El delegado británico, Sir Frederick Evans, propone una solución audaz: establecer el observatorio real de Greenwich como meridiano primo, el punto cero de longitud, y crear 24 usos horarios de 15 grados cada uno, cubriendo el globo. Hay objeciones inmediatas. El delegado francés, Pierre Janssen, argumenta que París debería ser el meridiano primo. Francia ha utilizado París como punto de referencia durante siglos. ¿Por qué ceder esa distinción a los británicos? El delegado estadounidense, Cleveland Abb, sugiere un compromiso: utilizar un meridiano neutral que no pase por ninguna capital europea, quizás las Azores o las islas de Cabo Verde. Pero la realidad práctica prevalece. Aproximadamente el 72% de los barcos mercantes del mundo ya utilizan Greenwich como referencia en sus cartas náuticas, simplemente porque el almirantazgo británico produce las mejores cartas marinas, basadas en décadas de observaciones desde Greenwich. Cambiar requeriría rediseñar miles de cartas náuticas. Después de 3 semanas de debate, 21 de las 25 naciones votan a favor de Greenwich como meridiano primo. Francia se abstiene en protesta y no adoptará oficialmente el GMT hasta 1911. Brasil también se abstiene. Solo Santo Domingo vota en contra. La decisión de 1884 no fue meramente técnica, fue una declaración de hegemonía imperial. Al aceptar Greenwich como el centro del tiempo mundial, las naciones efectivamente reconocían a Gran Bretaña como el centro del poder global. Francia entendió esto perfectamente, razón por la cual resistió durante décadas. Hasta 1911, París mantuvo oficialmente su propio meridiano, y los horarios de tren franceses listaban las horas como Hora de París, retrasada 9 minutos 21 segundos, en lugar de simplemente admitir que estaban usando GMT menos 9 minutos 21 segundos. Esta no era mera terquedad francesa, era una resistencia simbólica a la idea de que el espacio y el tiempo eran británicos por diseño y tenían razón al resistirse. El mapa del mundo con Greenwich al centro, con usos horarios emanando de Londres, era una representación cartográfica del Imperio Británico en su apogeo. 1 de enero de 1924, Observatorio de París. A pesar de su resistencia simbólica al GMT, Francia está a punto de liderar la siguiente revolución en la estandarización del tiempo: la señal horaria por radio. El astrónomo Benjamin Bayeux inicia la primera transmisión regular de señales horarias por radio, permitiendo que cualquier persona con un receptor en cualquier parte del mundo sincronice su reloj con precisión de segundos. Es una democratización del tiempo preciso sin precedentes. Antes de las señales de radio, solo los observatorios, las estaciones ferroviarias principales y los barcos con cronómetros caros tenían acceso al tiempo verdaderamente preciso.
Ahora, un granjero en la Patagonia, un pescador en Japón, un explorador en el Ártico, todos podían sincronizar sus relojes con la misma precisión que el observatorio de París. Pero esto también planteaba nuevos problemas filosóficos. Si el tiempo exacto estaba disponible instantáneamente en todas partes, ¿significaba eso que ya no existía el aquí y el allá? ¿Que el mundo se había convertido en un solo lugar, viviendo en un solo momento? Irónicamente, justo cuando la humanidad estaba logrando la sincronización global del tiempo, Albert Einstein estaba demostrando que la simultaneidad absoluta era una ilusión. En 1905, el mismo año en que las señales horarias por telégrafo se volvieron comunes en Europa, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, argumentando que dos eventos que parecen simultáneos para un observador pueden no serlo para otro observador en movimiento relativo. Einstein, que había trabajado como examinador de patentes en Berna, Suiza, había revisado docenas de patentes para mecanismos de sincronización de relojes. Estaba íntimamente familiarizado con el problema práctico de coordinar el tiempo entre estaciones de tren, y fue precisamente esta familiaridad con la sincronización del tiempo lo que lo llevó a cuestionar el concepto mismo de simultaneidad. En su experimento mental del tren, Einstein imaginó rayos cayendo en ambos extremos de un tren en movimiento. Para alguien parado en el andén, los rayos caen simultáneamente. Pero para alguien en el tren moviéndose hacia uno de los rayos, ese rayo parece caer primero. ¿Quién tiene razón? Ambos, en sus propios marcos de referencia. La conclusión era devastadora. No existe un tiempo universal absoluto. El tiempo es relativo al observador. 30 de abril de 1916. Alemania, en medio de la Primera Guerra Mundial, el Kaiser Wilhelm II decreta la implementación del horario de verano, adelantando todos los relojes una hora para aprovechar mejor la luz del día y conservar carbón para el esfuerzo de guerra. Es la primera vez en la historia que un gobierno ordena que toda una nación cambie sus relojes simultáneamente. Es un ejercicio de poder estatal sobre el tiempo sin precedentes. Gran Bretaña y Francia adoptan rápidamente la misma medida. Estados Unidos sigue en 1918, pero la resistencia es feroz, especialmente en comunidades agrícolas. Un granjero de Kansas escribe al periódico local: «Los políticos en Washington creen que pueden ordenar al sol cuándo brillar. Mis vacas no consultarán relojes para decidir cuándo necesitan ser ordeñadas. La naturaleza tiene sus propias horas, que son más antiguas y más sabias que cualquier ley humana». Tiene un punto. Los animales de granja no ajustan sus ciclos biológicos cuando los humanos cambian sus relojes. Los granjeros que siguen el horario de verano se encuentran ordeñando en la oscuridad o cosechando bajo el sol abrasador del mediodía, todo porque el gobierno ha decidido redefinir qué significa 9 de la mañana. El horario de verano ejemplifica perfectamente la desconexión moderna entre el tiempo vivido y el tiempo medido. Durante milenios, los humanos despertaban con el sol y dormían con la oscuridad. El tiempo estaba directamente conectado con la experiencia sensorial. Ahora, el tiempo es completamente abstracto. Las 7 de la mañana no significa nada sobre la posición del sol. En invierno puede ser oscuro, en verano puede ser brillante, y cuando cambiamos al horario de verano, las 7 de la mañana cambia de significado de la noche a la mañana, literalmente. El filósofo francés Henri Bergson, escribiendo en 1907, distinguió entre tiempo del reloj, temps, y duración vivida, durée. El tiempo del reloj es espacializado, abstracto, homogéneo, medible. La duración vivida es cualitativa, heterogénea, intuitiva,
Bergson argumentaba que la ciencia moderna, obsesionada con el tiempo del reloj, había perdido contacto con la experiencia real del tiempo. Así que al final de este cuarto bloque, viajeros nocturnos, hemos presenciado la transformación final del tiempo de fenómeno natural a construcción social. Los usos horarios, las señales de radio, el horario de verano, todos son inventos humanos impuestos sobre el flujo natural del tiempo cósmico. Hemos logrado lo que las civilizaciones antiguas consideraban imposible. Hemos capturado el tiempo, lo hemos dividido con precisión absoluta, lo hemos sincronizado globalmente, lo hemos estandarizado hasta el último segundo. Pero, ¿a qué costo? ¿Hemos perdido algo esencial en el proceso? ¿Nos hemos convertido en esclavos de nuestros propios relojes? Y la búsqueda de precisión aún no ha terminado, porque en el siglo XX la humanidad descubrirá que incluso los mejores relojes mecánicos no son lo suficientemente precisos. La próxima revolución no vendrá de engranajes y resortes, sino de átomos vibrando en el vacío. 14 de enero de 1955. National Physical Laboratory, Teddington, Inglaterra. El físico Louis Essen y su colega Jack Parry están a punto de encender por primera vez un dispositivo que redefinirá el concepto mismo de precisión. El primer reloj atómico de cesio práctico. La habitación está en silencio absoluto excepto por el zumbido de los equipos electrónicos. Essen, un hombre meticuloso de 43 años, verifica cada conexión una última vez. Ha dedicado los últimos 7 años a este proyecto, construyendo sobre el trabajo teórico de Rabi, quien ganó el premio Nobel en 1944 por descubrir que los átomos de cesio absorben y emiten radiación de microondas a una frecuencia extremadamente estable. Cuando activan el dispositivo, no hay drama visible, ninguna chispa, ninguna explosión, ninguna luz cegadora, solo números en pantallas mostrando una frecuencia. 9.190 y 2.630 y 1.770 oscilaciones por segundo. Esta frecuencia es tan estable que el reloj no se adelantará ni atrasará más de un segundo en 300 años. En comparación, los mejores cronómetros mecánicos pierden o ganan segundos cada mes. Los relojes de péndulo más precisos se desvían segundos cada semana. Essen comprende inmediatamente las implicaciones. Le dice a Parry: acabamos de hacer obsoletos 5 siglos de relojería mecánica. Pero el verdadero impacto del reloj atómico no fue simplemente la precisión, fue filosófico. En 1967, la Conferencia General de Pesas y Medidas redefinió el segundo, la unidad fundamental de tiempo, ya no basándose en la rotación de la Tierra o su órbita alrededor del Sol, sino en las oscilaciones de los átomos de cesio 133. Un segundo se convirtió oficialmente en la duración de 9.190 y 2.630 y 1.770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Esto era revolucionario. Por primera vez en la historia humana, el tiempo ya no estaba definido por fenómenos celestiales. Ya no mirábamos al cielo para saber qué hora era. Mirábamos a un átomo vibrando en el vacío. El tiempo se había vuelto completamente abstracto, completamente artificial, completamente humano. 22 de febrero de 1978. Base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, California. El primer satélite del sistema de posicionamiento global despega hacia el espacio, llevando a bordo 4 relojes atómicos de cesio. El ingeniero Bradford Parkinson, arquitecto principal del sistema GPS, observa el lanzamiento con una mezcla de orgullo y aprensión, porque el GPS está basado en una idea que muchos de sus colegas consideraban locura,
utilizar las diferencias microscópicas en el tiempo que tarda una señal de radio en viajar desde múltiples satélites para calcular posiciones en la Tierra con precisión de metros. Pero hay un problema que Parkinson conoce bien: la relatividad de Einstein. Los relojes en los satélites, orbitando a 20.000 kilómetros de altura a velocidades de 14.000 kilómetros por hora, no marcarán el tiempo a la misma velocidad que los relojes en la Tierra. Según la relatividad especial, los relojes en movimiento se retrasan. Los relojes de los satélites GPS deberían perder aproximadamente 7 microsegundos por día. Pero según la relatividad general, los relojes en campos gravitacionales más débiles se adelantan. A 20.000 kilómetros de altura, donde la gravedad es más débil, los relojes deberían ganar aproximadamente 45 microsegundos por día. El efecto neto: los relojes de los satélites se adelantan 38 microsegundos cada día comparados con los relojes en la Tierra. 38 microsegundos no suena mucho, pero la luz viaja 300.000 kilómetros por segundo. En 38 microsegundos, la luz viaja aproximadamente 11 kilómetros. Sin corrección relativista, el GPS acumularía errores de posición de 10 kilómetros por día. Parkinson y su equipo programaron los relojes de los satélites para funcionar a una frecuencia ligeramente diferente, compensando exactamente los efectos relativistas. Es la aplicación práctica más directa de la teoría de Einstein en tecnología cotidiana. Hoy, más de 5.000 millones de dispositivos dependen del GPS: teléfonos, automóviles, barcos, aviones, redes eléctricas, cajeros automáticos, redes de telecomunicaciones, todo sincronizado con precisión de nanosegundos gracias a constelaciones de relojes atómicos orbitando sobre nuestras cabezas. Nos hemos vuelto tan dependientes de esta infraestructura de tiempo preciso que su ausencia sería catastrófica. En 2011, un grupo de investigadores del Royal Academy of Engineering en el Reino Unido publicó un informe estimando que la pérdida completa de GPS costaría aproximadamente 1.000 millones de libras por día a la economía británica. El tiempo se ha convertido en la infraestructura invisible de la civilización moderna. 30 de junio de 2012. Observatorios alrededor del mundo se preparan para el evento más extraño en la cronología moderna: la inserción de un segundo intercalar. A las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, los relojes atómicos añadirán un segundo extra antes de la medianoche. El problema es simple, pero profundo. La rotación de la Tierra no es perfectamente constante. Se está desacelerando gradualmente debido a las fuerzas de marea de la Luna. Los días se alargan aproximadamente 1.700 microsegundos por siglo. Esto significa que el tiempo atómico, basado en oscilaciones de cesio perfectamente constantes, se está adelantando gradualmente al tiempo solar, basado en la rotación de la Tierra. Para mantener los relojes atómicos sincronizados con el día solar, científicos del International Earth Rotation and Reference System Service ocasionalmente insertan un segundo intercalar, añadiendo un segundo extra cuando la diferencia acumulada alcanza aproximadamente 800 milisegundos. Pero esto causa caos en sistemas informáticos globales. Los programadores odian los segundos intercalares porque rompen la suposición básica de que cada minuto tiene exactamente 60 segundos. Grandes empresas como Google tienen que implementar manchas de segundo, distribuyendo el segundo extra a lo largo de un día completo para evitar que sus servidores colapsen. En 2012, la adición del segundo intercalar causó fallos en servidores de Reddit, Gawker, LinkedIn y Yelp. Qantas Airlines tuvo que suspender vuelos temporalmente porque su sistema de reservas colapsó. Desde 2005, hay un debate intenso en la comunidad científica internacional sobre si abolir completamente los segundos intercalares y permitir que el tiempo atómico y el tiempo solar se separen gradualmente.
Los partidarios de la abolición argumentan que el tiempo debe ser completamente uniforme para servir a las necesidades de la tecnología moderna. Si permitimos que el tiempo atómico se adelante al tiempo solar, en unos miles de años el mediodía solar ocurriría a las 2 de la tarde según los relojes, pero ¿qué importa? Los humanos modernos no determinan sus actividades por la posición del Sol de todos modos. Los opositores argumentan que abolir el segundo intercalar significaría desconectar completamente el tiempo humano de los ritmos celestiales que han definido nuestra existencia durante millones de años de evolución. Sería el paso final en la artificialización completa del tiempo. El debate continúa sin resolución. Es, en esencia, un debate filosófico disfrazado de técnico. ¿Debe el tiempo servir a las máquinas o a la naturaleza? ¿A la precisión o a la tradición? ¿Al futuro o al pasado? Octubre de 2021. GILA, Instituto Conjunto de Astrofísica de Laboratorio, Boulder, Colorado. La física Jung-Jae muestra con orgullo el reloj más preciso jamás construido por la humanidad. Un reloj atómico óptico basado en átomos de estroncio. Este reloj no perderá ni ganará un segundo en 33,000 millones de años, más del doble de la edad del universo. Es tan preciso que puede detectar diferencias en el flujo del tiempo causadas por diferencias de altura de apenas 1 centímetro debido a la relatividad general. Jung-Jae explica: si pones un reloj así en tu cabeza y otro en tus pies, me diría que el tiempo fluye ligeramente más rápido en tu cabeza que en tus pies. Literalmente envejeces más rápido en la cabeza que en los pies, aunque la diferencia sea absolutamente microscópica. Estos relojes son tan precisos que ya no sirven solo para medir el tiempo. Se convierten en instrumentos para medir la gravedad, detectar ondas gravitacionales, buscar variaciones en las constantes fundamentales de la física. El tiempo se ha convertido en la llave para comprender el universo mismo. Pero aquí está la paradoja que mantiene despiertos a los filósofos de la física. Según la mecánica cuántica, existe un límite fundamental a la precisión con la que podemos medir el tiempo. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que mientras más precisamente intentemos medir el tiempo de un evento, más incierta se vuelve la energía de ese evento. En escalas de tiempo extremadamente pequeñas, de aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos, el llamado tiempo de Planck, el concepto mismo de tiempo se desintegra. El espacio-tiempo se vuelve una espuma cuántica turbulenta, donde causa y efecto pierden significado. Así que por más precisos que sean nuestros relojes, hay un límite absoluto impuesto por la naturaleza del universo mismo. El tiempo puede medirse con precisión extraordinaria, pero no infinita. Y así, viajeros nocturnos, hemos llegado al límite de la precisión temporal humana. Desde los obeliscos de Egipto midiendo horas con sombras, hasta relojes atómicos midiendo nanosegundos con átomos, hemos recorrido un camino de 5,000 años hacia la precisión absoluta, pero en el proceso algo se ha perdido. El tiempo ya no es algo que experimentamos directamente, es algo que los relojes atómicos en laboratorios subterráneos y satélites orbitales miden por nosotros. Vivimos en un tiempo abstracto, disociado de los ciclos naturales que definieron la existencia humana durante incontables generaciones. ¿Hemos conquistado el tiempo? ¿O nos ha conquistado el tiempo? ¿Somos dueños de nuestros relojes? ¿O esclavos de ellos? Estas preguntas nos llevan al último capítulo de nuestro viaje, el legado del tiempo mecánico y qué significa para nuestro futuro. 15 de noviembre de 2025. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, una mujer en Tokio revisa su teléfono por 7ª vez en los últimos 20 minutos. Un hombre en Nueva York programa su día en bloques de 15 minutos usando una aplicación de productividad. Un adolescente en Barcelona pierde una racha de 200 días en una aplicación porque se olvidó de hacer su lección de idiomas antes de medianoche. Vivimos en la era del tiempo cuantificado,
optimizado, monetizado. Cada segundo es medido, cada minuto tiene precio, cada hora debe justificarse. El tiempo libre se ha convertido en tiempo de calidad. El descanso se ha convertido en autocuidado. Incluso el sueño se rastrea con dispositivos que prometen optimizarlo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasamos de observar pasivamente el movimiento del sol a obsesionarnos con cronometrar cada aspecto de nuestras vidas? El sociólogo alemán Hartmut Rosa, en su obra Aceleración Social, argumenta que la modernidad se caracteriza por 3 formas de aceleración interconectadas. Primera, la aceleración tecnológica. La velocidad del transporte, la comunicación, la producción ha aumentado exponencialmente. Un mensaje que en el siglo XVIII tardaba meses en cruzar el Atlántico ahora llega en milisegundos. Segunda, la aceleración del cambio social. Las estructuras sociales, las carreras profesionales, las relaciones personales, todo cambia más rápido. Tu abuelo probablemente tuvo un trabajo toda su vida. Tú tendrás 10 o 12. Tercera, la aceleración del ritmo de vida. Hacemos más cosas en menos tiempo, pero paradójicamente, sentimos que tenemos menos tiempo que nunca. La paradoja de la eficiencia temporal. Cada invención que supuestamente nos ahorra tiempo, desde el correo electrónico hasta los electrodomésticos, termina llenando ese tiempo ahorrado con más actividades. No tenemos más tiempo libre que nuestros ancestros cazadores-recolectores. Solo tenemos diferentes formas de llenarlo. Junio de 2015, pueblo de Sommarøy, Noruega. Los habitantes de esta pequeña comunidad al norte del Círculo Polar Ártico presentan una petición formal al Parlamento noruego para ser declarados una zona libre de tiempo. El argumento es simple. Durante los meses de verano, el sol nunca se pone. Durante los meses de invierno, nunca sale. Los relojes se vuelven absurdos. ¿Qué significa 9 de la mañana? Cuando el sol brilla a medianoche. ¿Qué significa hora de dormir? Cuando la oscuridad dura 3 meses. Los habitantes de Sommarøy proponen vivir según sus propios ritmos biológicos y sociales, comiendo cuando tienen hambre, durmiendo cuando están cansados, trabajando cuando sienten energía. No están proponiendo el caos. Están proponiendo una relación más humana con el tiempo. La petición es rechazada, obviamente. El gobierno noruego no puede permitir que regiones completas opten por salir del tiempo estándar. Pero la propuesta toca un nervio cultural profundo. Hay un anhelo creciente de escapar de la tiranía del reloj. Desde finales del siglo XX, han surgido múltiples movimientos de resistencia a la aceleración temporal. Slow Food, fundado en Italia en 1986, rechaza la comida rápida en favor de comidas lentas, tradicionales, comunitarias. Slow Cities, pueblos que se comprometen a reducir el ruido, el tráfico, preservar tradiciones locales, crear espacios para la contemplación. Slow Science, científicos que argumentan que la investigación de calidad no puede apresurarse para cumplir métricas de publicación. Slow Travel, viajar sin itinerarios rígidos, permaneciendo el tiempo suficiente en cada lugar para realmente conocerlo. Todos estos movimientos comparten un argumento central. La velocidad no es progreso. La eficiencia no es significado. El tiempo ahorrado no es vida ganada. Marzo de 2023, sede de Meta en Menlo Park, California. Ingenieros trabajan en algoritmos que maximizan lo que llaman tiempo de engagement, el tiempo que los usuarios pasan en sus plataformas. Cada segundo de atención es precioso, mensurable, monetizable. Las aplicaciones compiten ferozmente por nuestro tiempo limitado y están ganando. El usuario promedio de smartphone revisa su teléfono 160 veces al día, aproximadamente cada 6 minutos durante las horas de vigilia.
Hemos llegado a un punto donde algoritmos diseñados para capturar nuestra atención son más efectivos que nuestra propia voluntad para resistirlos. El tiempo ya no nos pertenece. Ha sido colonizado por máquinas que aprendieron a hackear nuestros circuitos de recompensa neurológica. El premio Nobel de Economía Herbert Simon predijo esto en 1971. En un mundo rico en información, la abundancia de información significa escasez de algo más, escasez de cualquier cosa que consuma información. Lo que consume información es obvio, consume la atención de sus receptores. Por lo tanto, una abundancia de información crea una pobreza de atención. Tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior, pero tenemos menos tiempo para procesarla. Estamos más conectados que nunca, pero más fragmentados en nuestra atención. El filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han argumenta en La sociedad del cansancio que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. Ya no necesitamos supervisores externos que nos vigilen. Nos hemos convertido en nuestros propios vigilantes, obsesionados con optimizar cada minuto, maximizar cada hora, monetizar cada día. El resultado es agotamiento endémico. No el agotamiento físico del trabajo manual, sino el agotamiento psíquico de estar siempre conectado, siempre disponible, siempre productivo. Otoño de 2019, territorio Lakota, Dakota del Sur. Un anciano llamado Henry Red Cloud habla con un grupo de estudiantes visitantes sobre la concepción Lakota del tiempo. En su idioma, explica: tienen pasado, presente y futuro como cosas separadas. Nosotros no. Tenemos una palabra, Waniyetu, que significa algo como el movimiento circular de las estaciones. Todo lo que fue, es y será está conectado en un círculo sagrado. Ustedes dicen matar el tiempo, como si el tiempo fuera un enemigo. Nosotros decimos estar en el tiempo, como si el tiempo fuera un lugar, un hogar. Ustedes preguntan qué hora es. Nosotros preguntamos dónde estamos en el ciclo. Esta perspectiva no es romántica nostalgia. Es una forma fundamentalmente diferente de existir. Para las culturas que conciben el tiempo como cíclico en lugar de lineal, no hay la misma urgencia de avanzar, de progresar, de no quedarse atrás. El antropólogo Edward T. Hall identificó culturas monocrónicas y policrónicas en su obra La danza de la vida. Las culturas monocrónicas, típicamente occidentales industrializadas, hacen una cosa a la vez, valoran la puntualidad, siguen horarios estrictos. Las culturas policrónicas, comunes en América Latina, Medio Oriente, África, hacen múltiples cosas simultáneamente, valoran las relaciones sobre los horarios, son más flexibles con el tiempo. Ninguna es superior. Son adaptaciones a diferentes contextos ecológicos y sociales. Pero la globalización está imponiendo cada vez más la temporalidad monocrónica occidental sobre todo el planeta. ¿Qué perdemos en este proceso? Perdemos la capacidad de estar plenamente presentes. Perdemos el ritmo natural de trabajo y descanso. Perdemos la paciencia para procesos que no pueden apresurarse. La maduración de un bosque, el desarrollo de un niño, la sabiduría de la edad. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí, viajeros nocturnos? Hemos dominado la medición del tiempo con precisión que habría parecido mágica a nuestros ancestros. Tenemos relojes que no se desvían un segundo en miles de millones de años. Tenemos redes globales sincronizadas a nanosegundos, pero no somos más felices. Estudios consistentes muestran que la sensación de escasez de tiempo es más aguda ahora que en cualquier punto de la historia registrada. Cuanto más medimos el tiempo, menos parece que tenemos. Quizás el verdadero desafío del siglo XXI no es medir el tiempo con más precisión, sino aprender a habitarlo más sabiamente.
no crear relojes mejores, sino relaciones más sanas con el tiempo mismo. Algunas prácticas emergentes ofrecen esperanza. La meditación mindfulness, practicada por millones, enseña a estar presente en el momento sin la tiranía del pasado o el futuro. Los retiros de desintoxicación digital, donde personas desconectan voluntariamente de dispositivos y viven en tiempo natural por días o semanas. El derecho a desconectar. Leyes en países como Francia, que prohíben a los empleadores contactar a trabajadores fuera del horario laboral. Los jardines del tiempo, espacios urbanos diseñados explícitamente para la lentitud, la contemplación, el tiempo sin propósito productivo. Pero quizás lo más importante es reconocer que la relación con el tiempo es una pregunta permanente, no una respuesta definitiva. Cada era debe negociar su propia temporalidad. Los antiguos egipcios negociaron con los dioses por el control del tiempo. Los navegantes del siglo XVIII negociaron con el océano. Nosotros negociamos con algoritmos, con mercados globales, con la velocidad de la luz. La pregunta fundamental permanece: ¿vivimos en el tiempo o el tiempo vive en nosotros? ¿Somos dueños de nuestros momentos o inquilinos en la propiedad del reloj? Quizás la sabiduría no está en resolver esta tensión, sino en mantenerla viva, en recordar que somos tanto criaturas temporales, sujetas al flujo inexorable de segundos y siglos, como seres capaces de trascender el tiempo en momentos de amor, creatividad, conexión profunda. Los místicos de todas las tradiciones han hablado de estos momentos: el tiempo eterno, el ahora infinito, el instante que contiene la eternidad. Quizás ahí está el verdadero secreto de los relojes de los dioses, no en medir el tiempo perfectamente, sino en reconocer que hay dimensiones del tiempo que ningún reloj puede capturar. Y así, amigos nocturnos, llegamos al final de nuestro viaje, a través de 5000 años de obsesión humana con el tiempo. Hemos visto a sacerdotes egipcios marcando sombras, a navegantes perdidos en océanos sin fin, a monjes medievales viviendo por campanas, a científicos capturando la vibración de átomos. Cada generación creyó que finalmente había comprendido el tiempo, lo había dominado, lo había puesto a su servicio. Y cada generación descubrió que el tiempo tiene sus propias reglas, que escapan a nuestro control por más precisos que sean nuestros instrumentos. Porque aquí está la paradoja central que hemos encontrado una y otra vez. Cuanto más medimos el tiempo, menos lo comprendemos. Cuanto más lo controlamos externamente, más nos controla internamente. Hemos construido una civilización entera sobre el tiempo del reloj, pero hemos perdido contacto con el tiempo del cuerpo, del corazón, del alma. Nuestros ancestros neolíticos, observando las estrellas sin instrumentos, quizás comprendían algo esencial sobre el tiempo que nosotros hemos olvidado, que el tiempo no es solo cantidad, sino calidad, no solo duración, sino significado, no solo segundos contables, sino momentos memorables. Ahora es tu turno, viajero nocturno. En los comentarios cuéntanos, ¿qué relación tienes con el tiempo? ¿Te sientes perseguido por relojes o has encontrado formas de habitar el tiempo más pacíficamente? ¿Qué tradiciones temporales de tu cultura, de tu familia, te conectan con ritmos más profundos? Y para futuros viajes, ¿sobre qué misterios de la historia te gustaría que exploráramos? ¿Los orígenes del dinero? ¿La invención de la escritura? ¿El nacimiento de la democracia? Tus sugerencias guían el rumbo de Somnialis. Recuerda que cada comentario, cada historia compartida, enriquece nuestra comunidad. No somos simplemente oyentes pasivos de la historia, somos participantes activos en una conversación que atraviesa el tiempo mismo. Si este viaje ha resonado contigo, si has encontrado algo de valor en estas historias de la humanidad enfrentando sus enigmas más profundos, considera suscribirte a Somnialis.
No solo recibirás notificaciones de nuevos episodios, sino que te unes a una comunidad de curiosos nocturnos, de buscadores de conocimiento, de personas que encuentran en la historia no solo hechos, sino sabiduría para vivir. Cada suscripción nos ayuda a continuar creando estos viajes profundos, estas exploraciones cuidadosas de temas que merecen más que explicaciones superficiales. Somnialis existe porque crees que la historia merece ser contada con respeto, con profundidad, con amor por el detalle y reverencia por la complejidad humana. Y ahora, mientras esta noche llega a su fin, mientras los minutos de este sábado 15 de noviembre de 2025 avanzan inexorables hacia el domingo, te invito a hacer algo radical. Ignora los relojes por un momento. No preguntes qué hora es. No calcules cuántas horas de sueño obtendrás si duermes ahora. No planifiques el mañana. Simplemente está aquí, en este momento presente. Siente el peso de tu cuerpo contra las sábanas. Escucha los sonidos nocturnos de tu entorno. Nota el ritmo de tu respiración, ese metrónomo biológico que ha marcado tu tiempo desde tu primer aliento y lo hará hasta el último. Porque al final, viajero nocturno, después de todo lo que hemos aprendido sobre relojes de agua, péndulos, cronómetros, átomos de cesio, aquí está la verdad más simple. El único tiempo que realmente poseemos es este momento, este ahora, este instante que ya se ha ido. Mientras pronuncio estas palabras, los egipcios lo sabían cuando adoraban cada amanecer como un milagro renovado. Los budistas lo saben cuando meditan sobre la impermanencia. Los niños lo saben cuando juegan tan absortos que olvidan que existe el tiempo. Quizás esa sea la lección final de los relojes de los dioses, que los dioses nunca necesitaron relojes. La eternidad no se mide en segundos. Se experimenta en presencia, así que cierra los ojos si aún no lo has hecho. Respira profundo y deja que el tiempo te lleve, no como un enemigo que debes vencer, sino como un río en el que puedes flotar. Descansa bien, soñador. El tiempo seguirá su curso con o sin nuestra preocupación. Mañana, cuando despiertes, los relojes seguirán allí, marcando sus incesantes tic-tacs. Pero esta noche, solo esta noche, sé eterno. Hasta la próxima aventura en Somnialis, donde los misterios del pasado iluminan el presente. Buenas noches.